Su marido le pidió el divorcio en una videollamada familiar. Pero jamás imaginó su reacción. La mansión de los Rivas parecía sacada de un sueño. Sus columnas blancas relucían bajo el sol de la Ciudad de México, como si nada pudiera corromper la paz que se respiraba en sus jardines perfectamente podados. En su fuente central donde los lirios florecían como si también estuvieran enamorados. Pero el amor, en esa casa, ya no florecía. No para todos. ¿Ya sirvieron el desayuno?, preguntó Iván desde la escalera, con voz seca, sin mirar a nadie. Mónica, parada junto a la mesa, vestida con un delicado vestido crema, lo miró con una sonrisa tenue, de esas que solo aparecen cuando uno ya ha llorado demasiado por dentro. Sus ojos claros, apagados, lo siguieron con la esperanza de ver en él al hombre del que se enamoró hace años, pero no estaba allí. Ese hombre se había ido hacía tiempo. Sí, Iván. Te preparé lo que te gusta. Jugo de naranja recién exprimido, pan de masa madre, los huevos como los pides, respondió ella, con voz suave, casi resignada. Iván no dijo nada. Se sentó en su lugar, al frente de la larga mesa de caoba, como si fuera un trono. Abrió el periódico sin agradecer. Sus movimientos eran automáticos, robóticos, como quien ha perdido el alma. ¿Aún me amas, Iván?, preguntó ella de pronto, como quien lanza una piedra al abismo solo para escuchar el eco. Él levantó la vista por un segundo. Sus ojos, antes dulces, ahora parecían vidrios empañados. Cansados. Fríos. ¿Por qué haces siempre las mismas preguntas, Mónica? Estoy cansado. Ese cansado no hablaba de una jornada laboral ni de insomnio. Hablaba de ella. De ellos. Del matrimonio. Mónica apretó las manos sobre el mantel de lino. Había escuchado muchas formas de indiferencia a lo largo de esos años. Pero esa dolía más que un grito. No sabía que preguntarte si me amas podía ser agotador, respondió en voz baja. Silencio. Afuera, los pájaros cantaban. Dentro de la casa, el silencio pesaba como plomo. Tengo junta. No me esperes a cenar, dijo Iván, poniéndose de pie y saliendo sin mirarla a los ojos. Y así, comenzó un día más en el castillo donde el amor se había vuelto cenizas. Mónica subió al cuarto de Santiago, su hijo de 7 años, el niño que había salvado su corazón de romperse en 1000 pedazos. Lo encontró armando una torre de bloques, tan concentrado que no notó su presencia. «Bola, amorcito», dijo ella con ternura, agachándose para besarlo en la cabeza. Santiago la miró y le regaló una sonrisa. Una de esas sonrisas que curan todo. Una sonrisa que la hizo recordar que aún tenía razones para seguir luchando, aunque su esposo la mirara como si fuera invisible. ¿Papá ya se fue?, preguntó el niño, sin dejar de jugar. Sí, tuvo que salir temprano. Siempre se va temprano. Ya casi no juega conmigo, dijo Santiago, sin rencor, como quien acepta una verdad. Mónica sintió un nudo en la garganta. Abrazó a su hijo con fuerza. Muy fuerte. Él te quiere, cielo. Solo, tiene mucho trabajo. Pero ni ella creía ya en esa mentira. Más tarde, Mónica caminaba por los pasillos silenciosos de la casa. Tocaba con los dedos los marcos de las fotos, su boda, sus viajes, los primeros años con Santiago. Todos esos momentos donde Iván la miraba con fuego en los ojos, donde el amor era real, palpable, irrefutable. ¿Qué se había roto? ¿En qué momento dejó de mirarla como a la mujer de su vida? Habían pasado 8 años desde que dijeron sí. 8 años desde que él la sacó del escenario donde ella brillaba como bailarina clásica para convertirla en la señora Rivas. Ella lo hizo por amor. Por él. Por su hijo. Y ahora, ni siquiera una caricia le quedaba. No lloraba. Ya no. Solo caminaba entre los recuerdos como si fueran ruinas de una ciudad devastada. Esa noche, como muchas otras, cenó sola. Encendió una vela, sirvió 2 platos y esperó. Pero Iván no volvió. Solo escribió un mensaje: no llego hoy. Cena sin mí. Y eso fue todo.
Mientras apagaba la vela y subía las escaleras, escuchó una vibración en su bolso. Era el teléfono de Iván, que se había dejado por error en casa. Mónica dudó por un segundo, pero la pantalla parpadeaba con insistencia. Eva M. Un nombre que no conocía. Un impulso, o quizás el dolor, la hizo desbloquear el celular. No tenía clave. Él no la había cambiado. ¿Confianza o descuido? Abrió el mensaje. No puedo más, Iván. Necesito que cumplas tu promesa. Santiago merece saber la verdad. Tú y yo sabemos lo que pasó aquella noche en Madrid. Mónica sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Santiago? ¿La misma edad que su hijo? ¿Qué noche? ¿Qué verdad? El corazón le latía con violencia. No era solo una amante. Era algo más. Mucho más. Decidió no responder. No llorar. No explotar. Subió al cuarto de Santiago y lo observó dormir. Su rostro inocente, su paz, su pequeño corazón ajeno a las tormentas que estaban por desatarse. Y en ese momento, algo dentro de ella cambió. Algo se quebró y al mismo tiempo se encendió. Ya no iba a esperar. Ya no iba a rogar amor. Iba a descubrir la verdad. Y la verdad, como el amor, siempre encuentra su camino. La lluvia golpeaba suavemente las ventanas del estudio familiar mientras Mónica recorría cada rincón de la biblioteca con pasos lentos, casi flotantes. Necesitaba aire. Silencio. Un refugio que no le recordara el modo en que Iván la había mirado esa mañana, como si fuera un mueble más de la casa, como si su presencia resultara un estorbo en su mundo pulcro y calculado. Era extraño cómo las cosas podían parecer perfectas desde fuera. Las columnas blancas de la mansión, las cenas servidas a la hora, los trajes planchados de Iván, la risa de Santiago corriendo por los pasillos, todo eso construía una fachada envidiable. Pero detrás de cada sonrisa forzada, había una mujer que se sentía cada vez más invisible. Y ese día, sin saber por qué, se sintió arrastrada a ese rincón olvidado de la casa donde apenas entraba desde que Santiago había nacido. La biblioteca era un espacio que Iván consideraba de hombres. Allí guardaba todo, contratos viejos, fotografías familiares, documentos que Mónica jamás se había atrevido a tocar. Pero algo, un presentimiento o una intuición enterrada, le hizo deslizar los dedos por los lomos de los libros. No buscaba títulos, buscaba algo más. Tal vez una señal. Detrás de una enciclopedia médica, encontró una pequeña caja de madera con grabados antiguos. No tenía llave. Solo estaba ahí, como si la esperara desde hacía años. La abrió. Dentro, varias cartas. Algunas amarillentas por el tiempo, otras recientes. Postales, notas sueltas. Un sobre rojo destacaba entre todo lo demás, como si ardiera. No tenía sello ni remitente. Solo un nombre escrito con caligrafía fina y redonda, Iván. La mano de Mónica tembló al sacarla. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Algo en su interior gritaba que no la leyera. Algo más fuerte dentro de ella le dijo que tenía que hacerlo. Rasgó el sobre. Y leyó. A un sueño con aquella noche en Madrid. Mónica sintió como el aire se le escapaba de los pulmones. Siguió leyendo, aferrándose a cada palabra como si fueran agujas. No puedo más con este silencio. Nuestro hijo merece la verdad. Se le heló el alma. Nuestro hijo. Volvió a leer. No una, ni dos, sino 3 veces. Buscando, quizá, una ambigüedad, una metáfora, un error. Pero no lo había. La carta hablaba de una mujer llamada Eva. De una noche en Madrid. De promesas rotas. Y de un niño. Todo dentro de Mónica comenzó a girar. No, susurró, como si con esa palabra pudiera detener lo que acababa de despertar dentro de ella. Volvió a guardar la carta. Cerró la caja. La escondió en el mismo lugar exacto donde la había encontrado. Su mente voló hacia Santiago. Su hijo. Su pequeño.
Recordó aquella madrugada en la que Iván, con ojos brillantes, le dijo que había aparecido una oportunidad para adoptar. Una amiga de la familia, una mujer joven que no podía hacerse cargo. Lo está dando en adopción y nos lo ofreció a nosotros. Ella nunca preguntó más. Estaba tan emocionada, tan sedienta de convertirse en madre, que firmó todo sin cuestionar. Ahora las piezas empezaban a unirse como cuchillos afilados. ¿Era posible? Santiago. Madrid. Eva. Todo apuntaba a una sola cosa: su hijo no era solo adoptado. Era hijo de Iván. ¿Y Eva? ¿Y ella? ¿Qué había sido? ¿Una simple sustituta? Mónica salió de la biblioteca como si su cuerpo flotara. Se encerró en el baño y vomitó. No por la comida. No por una enfermedad. Sino por el asco. Por el golpe. Por el dolor que le subía desde el estómago como un veneno. Le temblaban las piernas, el alma, el corazón. Se miró en el espejo. Se vio pálida. Perdida. Pero viva. Y entonces, algo dentro de ella cambió. No iba a llorar. No todavía. Tenía que confirmar. Tenía que entender. Tenía que reunir fuerzas. Porque lo que había encontrado era solo la primera grieta en la mentira que había sido su matrimonio. Esa noche, mientras Iván dormía profundamente, como siempre, de espaldas a ella, Mónica revisó su agenda de cuero. Era la misma que él llevaba a todas partes, siempre cerrada con una banda elástica. Allí encontró un pasaje de avión a Madrid fechado un año antes. Él le había dicho que iría a Monterrey. Había mentido. Junto al boleto, una servilleta de hotel. Gran Vía, habitación 408. Confirmación. Mónica cerró la agenda. Se recostó en la cama. No pegó los ojos. Miró el techo, sintiendo que la oscuridad de la habitación no era nada comparada con la oscuridad que estaba a punto de enfrentar. Eva existía. Eva había estado con Iván. Eva había tenido un hijo. Y ese hijo dormía en la habitación de al lado, llamándola mamá. A la mañana siguiente, Mónica llevó a Santiago al colegio como siempre, con una sonrisa que le dolía en los labios. Luego volvió a casa. Se encerró en su cuarto. Tomó la carta. La leyó una vez más. Y tomó una decisión. Iba a encontrar a Eva Montalvo. Necesitaba verla. Necesitaba saber si su hijo, ese niño al que había entregado su vida entera, había sido el producto de una mentira. O la consecuencia de una traición. Porque si era verdad, entonces todo lo que conocía, todo lo que creía, todo lo que había amado, se convertiría en cenizas. Y cuando eso pasara, ella renacería de esas cenizas. Pero primero, tenía que ver el rostro de la mujer que escribió esa carta. Mónica siempre había sido discreta, pero lo que estaba por hacer requería más que eso. Requería sangre fría, instinto y una pizca de valentía que hasta entonces desconocía tener. La decisión ya estaba tomada, viajaría a Madrid. A nadie le contó. Ni siquiera a su mejor amiga, ni a su madre enferma. A Iván le dijo que iría a Veracruz por una urgencia familiar. Preparó maletas pequeñas, discretas, y pidió a la niñera que cuidara a Santiago durante 2 días. Su voz no tembló al inventar excusas. Su mirada tampoco. Porque en su interior, algo ya había muerto. O tal vez, algo acababa de nacer, una mujer decidida a escarbar en las mentiras aunque le costara la vida. El vuelo fue silencioso. Ni la música que siempre la calmaba funcionaba. Su mente era un torbellino. Cada nube que atravesaba el avión parecía más densa que sus pensamientos. Y detrás de todo, la imagen de Eva Montalvo la perseguía. ¿Cómo sería? ¿Qué edad tendría? ¿Por qué había desaparecido? Y, lo más importante, ¿cómo había sobrevivido sabiendo que su hijo vivía con otra mujer? Llegó a Madrid al amanecer. La ciudad, envuelta en bruma, la recibió con ese tono gris que parecía reflejar el estado de su alma.
Había reservado una habitación en un pequeño hotel, lejos del bullicio turístico, donde pudiera moverse con sigilo. Nadie debía saber que estaba ahí. Su primer destino fue el Hotel Gran Vía, el mismo que aparecía en la servilleta hallada en la agenda de Iván. Caminó por el lobby como una sombra entre sombras, repasando cada rincón. En el bar preguntó, con voz dulce, si aún trabajaba algún empleado que hubiera estado allí hace 6 años. ¿Habitación 408? Repitió el recepcionista con cejas alzadas. Eso fue un escándalo, señora. Hubo un accidente, una mujer cayó por las escaleras. Nunca supimos si fue un intento de suicidio o una pelea. La policía vino, pero el caso se cerró. Ella desapareció. Dicen que la familia la internó en una clínica en las afueras de la ciudad. Mónica se quedó helada. Su corazón latía con violencia. ¿Cómo se llamaba? Eva Montalvo, respondió él, sin imaginar el impacto que causaba ese nombre. Esa noche no durmió. En lugar de eso, buscó. En registros, en redes, en periódicos antiguos. Hasta que la encontró, un artículo pequeño, escondido en los archivos digitales de un diario local. Mujer cae en escaleras del Hotel Gran Vía, las autoridades investigan. No había fotos. Solo una nota breve. Pero el nombre estaba ahí. Eva Montalvo. Y una mención a la Fundación San Gabriel, una clínica de rehabilitación. Al día siguiente, Mónica se presentó en la fundación. Dijo que era periodista, que buscaba testimonios para un reportaje. Fue una mentira blanca entre una tormenta de oscuridad. ¿Eva Montalvo? La recepcionista frunció el ceño. Estuvo aquí. Hace algunos años. Salió hace poco. Pero no recibió visitas. Solo recibía cartas. De alguien con iniciales I.R. Iván Rivas. ¿Y sabe dónde puedo encontrarla? Tenemos su dirección registrada. Pero no suele abrir la puerta. Está muy cambiada. Mónica anotó la dirección sin respirar. Cuando llegó al viejo edificio en el barrio de Lavapiés, el corazón le latía con tanta fuerza que sintió que podía estallar. Tocó la puerta una vez. Luego otra. El silencio la envolvía como una sombra. Estaba por irse cuando escuchó arrastrarse una silla. Una cerradura giró con lentitud. Y entonces la vio. Eva. No era lo que esperaba. Era más joven, más delgada, más frágil de lo que imaginaba. Su rostro estaba marcado por el tiempo, por el dolor, por las cicatrices que no siempre dejan los golpes. Iba en silla de ruedas. Tenía los ojos apagados. Pero cuando vio a Mónica, algo se encendió. Tú eres Mónica Santillana. Soy la esposa de Iván. Un silencio brutal se extendió entre ellas. Eva apretó los labios. No dijo nada. No la invitó a pasar. Pero tampoco cerró la puerta. ¿Sabes quién soy, verdad? Preguntó Mónica, la voz temblorosa pero firme. Te imaginé muchas veces. Siempre con cara de ignorancia y olor a traición, dijo Eva, con dureza. Pero nunca pensé que vendrías a buscarme. No estoy aquí para pelear. Solo quiero saber la verdad. ¿Cuál de todas? ¿La de él, la tuya o la mía? La real. Quiero saber quién es Santiago. ¿Quién soy yo en esta historia? ¿Y quién eres tú? Eva dudó. Luego abrió la puerta más. Entra. La casa era humilde, oscura. Apenas amueblada. Había retratos antiguos en blanco y negro. Y sobre una repisa, una foto que paralizó a Mónica, Santiago, de bebé, en brazos de Eva. Lo sabía, susurró. Siempre lo supe, pero necesitaba verlo. Ese niño es mi hijo, dijo Eva, sin rodeos. Iván me lo quitó. Me drogó, me manipuló, me amenazó. Me hizo firmar papeles sin saber. Y cuando desperté, ya no estaba. ¿Y por qué no luchaste? Porque cuando intenté denunciarlo, me empujó por las escaleras de aquel hotel. Me fracturé la columna.
Me dijeron que fue un accidente. Que imaginé todo. Me encerraron. Me callaron. Me rompieron. Las lágrimas caían por el rostro de Eva sin que ella hiciera esfuerzo alguno por detenerlas. Yo lo amaba, ¿sabes? Era mi mundo. Como tú ahora. Mónica sintió que algo dentro de ella se rompía. Pero no de tristeza. De rabia. De impotencia. No, susurró. Yo ya no lo amo. Pero aún no sé cómo dejar de odiarlo. Eva la miró, sorprendida. Tal vez por primera vez, vio en Mónica a otra víctima. No una rival. No una ladrona. Sino una mujer rota más. Tienes a mi hijo. Cuídalo como si supieras de dónde viene. Porque él es lo único bueno que dejó ese hombre en este mundo. Mónica salió de esa casa con una parte de ella muerta y otra viva. Santiago era hijo de Eva. No había duda. Pero también era suyo. Porque lo había criado, amado, protegido. Porque era su madre, aunque no lo llevara en la sangre. Y ahora, tenía que decidir qué hacer con esa verdad. Porque una cosa era descubrirla. Otra, era enfrentarla. El avión aterrizó en la Ciudad de México bajo un cielo plomizo, como si el clima también presintiera que algo oscuro estaba por estallar. Mónica se aferró al cinturón de su asiento hasta que la señal luminosa se apagó. No era miedo a volar. Era miedo a volver. A regresar a esa casa que ya no sentía suya, a una vida que ahora le sabía a mentira. La imagen de Eva en la silla de ruedas aún flotaba en su memoria. Sus ojos, cansados pero firmes, la habían perseguido durante el vuelo entero. Y las palabras, esas malditas palabras que no podía dejar de escuchar en su cabeza: Iván me lo quitó todo, mi hijo, tu hijo, ese niño es mío. No podía contárselo a nadie. No todavía. Debía volver con cautela, sin despertar sospechas. Actuar como si nada hubiera pasado. Pero el alma, esa, no sabía fingir. Cuando entró a la mansión Rivas, la misma sensación de encierro la abrazó como un sudario. Los cuadros, las alfombras, la perfección, todo le parecía ahora parte de una escenografía para una tragedia. La suya. ¿Cómo está la señora?, preguntó Clara, la empleada, con tono amable. Bien, Clara. Solo cansada. Subió a su habitación sin cruzarse con Iván. Tampoco buscó hacerlo. No tenía fuerzas para enfrentar su cara. Se encerró, dejó la maleta sobre la cama sin deshacer y se dejó caer en el sillón junto a la ventana. Desde allí, veía el jardín donde Santiago solía jugar. Su pequeño. El niño que aún la llamaba mamá con una ternura que dolía. ¿Qué haría cuando supiera la verdad? ¿La rechazaría? ¿La odiaría? Una lágrima silenciosa le cayó por la mejilla. Pero no la limpió. La dejó correr, como si fuera tinta de una carta que nadie iba a leer. Al día siguiente, durante el desayuno, Mónica fingió normalidad. Santiago saltaba de alegría porque el viernes habría paseo escolar. Iván, como siempre, revisaba el celular, desconectado. ¿Y cómo estuvo Veracruz?, preguntó él, sin mirarla. Bien. Mi madre está más estable. Aunque no pude verla mucho. Me hospedé con una tía, respondió ella con absoluta naturalidad. Iván asintió. No hizo más preguntas. Como si no le importara. Pero lo que Mónica sí notó fue que evitaba mirarla directamente. Había algo distinto en su expresión. Como si supiera. Como si sospechara. Ella también sospechaba. Desde su regreso, notaba detalles que antes pasaban desapercibidos. Las llamadas que Iván contestaba en voz baja. Las salidas repentinas. Las noches que se le hacía tarde en la oficina. Incluso Rebeca, su cuñada, la miraba con esa sonrisa de víbora que solo se le ve a quien tiene algo que ocultar. Esa misma tarde, Mónica bajó al despacho de Iván. La puerta estaba entornada. Él hablaba por teléfono, ajeno a su presencia. No. Ella no sabe nada. Pero está rara. Más callada.
No me presiona, y eso no es normal. Pausa, sí, lo de Madrid fue un error, ya lo sé. Pero ya está hecho. Lo importante es que el niño no recuerde nada. Pausa, no, Rebeca dice que tiene todo bajo control. Mientras Mónica no hable con nadie, estamos a salvo. Ella retrocedió, ahogando un grito en la garganta. Subió las escaleras con pasos de plomo, cerró la puerta de su habitación y se dejó caer en la cama. Ya no era una sospecha. Era certeza. Ellos dos estaban aliados. La estaban vigilando. Esa noche, mientras Santiago dormía, Mónica fue al ático. Buscaba algo que pudiera conectar a Rebeca con los papeles de adopción. Entre documentos antiguos, encontró una carpeta sellada con el logotipo de una fundación infantil. Cuando la abrió, su corazón se detuvo. Allí estaban las copias de la adopción. Firmadas por ella. Por Iván. Y por una mujer que no era Eva. ¿Quién es? ¿Angélica Duarte? Susurró. Buscó el nombre en internet. No encontró nada. Era un nombre fantasma. Sabía lo que eso significaba. Eva había sido suplantada. Iván y Rebeca habían falsificado la identidad de la madre biológica. Eva nunca había firmado la cesión legal. Nunca había renunciado a su hijo. Y aún así, Mónica aparecía en esos papeles como madre adoptiva legal. La habían usado. Habían usado su nombre. Su firma. Su amor. Esa noche no durmió. Se quedó sentada junto a la cama de Santiago, observando cómo respiraba, cómo murmuraba en sueños, cómo giraba entre las sábanas. Su hijo. Su niño. No sabía qué haría sin él. Y sin embargo, sabía que lo perdería si no actuaba pronto. Cuando volvió a su habitación, tomó su diario. Escribió una sola frase. La verdad será mi única venganza. Mientras tanto, en otro rincón de la ciudad, Rebeca se reunía con un hombre de traje gris y sonrisa afilada. Mónica volvió. Y no está tan tranquila como aparenta, dijo él. Entonces será mejor adelantar los planes, respondió ella. No puedo permitir que esa mujercita me quite lo que me pertenece. ¿Qué haremos con Eva? Si vuelve a aparecer, ya sabes qué hacer. El hombre asintió. Y salió del lugar como una sombra que nadie recuerda. El aire olía a traición. Esa mañana, la mansión Rivas estaba más silenciosa de lo habitual. Las paredes, testigos mudos de una tensión invisible, parecían contener la respiración junto con Mónica. Ella, vestida con un conjunto color marfil y el cabello recogido con una elegancia sobria, se movía como si todo fuera normal. Pero dentro, el huracán ya había comenzado a levantar los cimientos de su mundo. Hoy es el cumpleaños de mi padre, Mónica. No olvides conectarte a la videollamada a las 8, le dijo Iván con tono seco, casi burocrático, sin mirarla. Claro, Iván. Ahí estaré, respondió ella, sin mover un músculo de la cara. Apretó los labios. Lo miró subir las escaleras con su maletín de cuero, seguro de sí mismo, altivo, como si todo estuviera bajo su control. Pero lo que él no sabía era que Mónica ya no era la mujer frágil que él pensaba. No después de Eva. No después de Madrid. No después de descubrir que el hijo que crió con tanto amor fue arrancado de los brazos de otra mujer. Ese día, todo iba a cambiar. Ella no sabía cómo, pero lo sentía en los huesos. Las horas pasaron con una lentitud cruel. Santiago jugaba en el jardín con su perro, sin sospechar que el mundo que conocía estaba a punto de partirse en dos. Mónica lo observaba desde la ventana del despacho, con una mezcla de ternura y dolor que le arañaba el alma. Quiso correr a abrazarlo. Quiso decirle tantas cosas. Pero no. Aún no. No era el momento. A las 7:55 de la noche, encendió el portátil. El logo de la familia Rivas apareció en la pantalla mientras se conectaba a la videollamada anual que el patriarca, don Humberto Rivas, exigía como símbolo de unidad. Estaban todos, primos, tíos, esposas, yernos, incluso Rebeca, impecable como siempre, con su sonrisa de acero.
Y entonces apareció Iván, con su camisa blanca planchada al milímetro, su copa de vino y esa mirada fría que ya se le hacía familiar. «Buenas noches a todos», dijo don Humberto con voz grave. «Gracias por estar aquí. Aunque algunos no tengan mucho que celebrar». Risas tensas. Mónica solo observaba. «Bien, ahora sí», siguió el patriarca. «Brindemos por otro año más de vida. A pesar de los errores, de los desencuentros, de los desacuerdos, seguimos siendo una familia». Justo cuando levantaban las copas, Iván interrumpió: «Disculpen. Yo tengo algo que decir». Un silencio sepulcral se apoderó de la pantalla. «Adelante, hijo», dijo don Humberto, con el ceño fruncido. Iván enderezó la espalda. Mónica ya sabía lo que venía. Lo había visto en sus ojos. En sus gestos. Era el momento que él había estado preparando. «Mónica», dijo con una calma escalofriante, «quiero que esto lo escuche toda la familia. No voy a seguir fingiendo. Ya no te amo. Hace tiempo que no lo hago. Y creo que ya no tiene sentido seguir con esta farsa de matrimonio». Los suspiros estallaron como bombas. «Iván, ¿qué estás diciendo?», preguntó su madre, desde la pantalla, escandalizada. «Estoy diciendo que quiero el divorcio. Estoy enamorado de otra mujer. Una que me hace sentir vivo. Una que no me sofoca con inseguridades ni me pregunta cada día si la amo». La imagen de Rebeca en la esquina apenas se inmutó. Pero Mónica la vio entrecerrar los ojos. Como si disfrutara el espectáculo. Don Humberto golpeó la mesa con su bastón. En plena llamada familiar. «Esto es una vergüenza». Pero Mónica no reaccionaba. Parecía de piedra. Sin lágrimas, sin gritos, sin temblores. Solo bajó la mirada por un segundo, respiró profundo, y entonces levantó la cabeza con una fuerza que hizo que hasta el más distante de los primos se enderezara en su asiento. «¿Terminaste, Iván?». «Sí», respondió él, seguro de su victoria. «Estoy siendo honesto». «Perfecto. Porque yo también tengo algo que decir». Rebeca frunció el ceño. «Gracias por liberarme», siguió Mónica. «Porque lo que tú llamas farsa, yo lo llamo sacrificio. Lo que tú llamas rutina, yo lo llamo entrega. Pero no te preocupes, no pienso rogar. No voy a mendigar amor, ni explicaciones, ni limosnas de afecto. Porque mientras tú fingías dormir, yo criaba a nuestro hijo. Mientras tú te perdías en mentiras, yo reconstruía cada pedazo que tú rompías de mí». Iván tragó saliva. Nadie decía una palabra. «Y no te preocupes, Iván», añadió, inclinándose hacia la cámara. «La próxima vez que intentes humillarme en público, asegúrate de que yo no tenga un as bajo la manga». Colgó la llamada. Silencio. Absoluto. Mónica cerró la laptop con calma. Se quitó los pendientes. Caminó hacia la terraza, donde la noche caía sobre la ciudad con un aire de tragedia antigua. Respiró. Y por primera vez en semanas, sonrió. Porque sabía que él, en ese momento, estaba temblando. Porque aún no sabía lo que ella sabía. Porque aún no imaginaba la tormenta que estaba por desatarse. En el otro extremo de la ciudad, Iván golpeó la mesa con rabia. «¿Qué quiso decir con eso?», gruñó. Rebeca lo observó con dureza. «Creo que cometiste un error». ¿Qué demonios sabe?». Ella no respondió. Solo bebió un sorbo de su vino. Y por primera vez en años, le tembló la mano. El reloj marcaba las 7:42 de la mañana cuando Mónica Santillana entró al despacho de su abogado con los pasos firmes de una mujer que ya no estaba dispuesta a vivir de rodillas. La noche anterior, tras la videollamada que fracturó a la familia Rivas, Mónica no lloró. No gritó. No se quebró. Se sentó frente a su espejo, se quitó el maquillaje con la misma calma con la que una viuda se despide del cadáver de su esposo. Ya no era la misma. Algo en ella había muerto, y otra cosa, mucho más feroz, había nacido. Claudio Ortega la recibió con una mezcla de sorpresa y nostalgia.
No la veía desde hacía más de una década, cuando ambos eran apenas jóvenes soñadores y él juraba que ella sería la bailarina principal del Palacio de Bellas Artes. «Mónica, estás igual», dijo él, cerrando la puerta detrás de sí. «No, Claudio. Estoy muy diferente. Y por eso vine. Necesito que me ayudes a destruir al hombre con el que compartí 8 años de mi vida», dijo, sentándose con decisión frente al escritorio. Claudio parpadeó. No era la Mónica que recordaba. Esta tenía fuego en la mirada, heridas invisibles y una tristeza antigua que apenas se contenía bajo la piel. Ella le explicó todo: la traición, la carta, Eva, Santiago, la videollamada, las mentiras de Iván, la amenaza velada de Rebeca, y esa red invisible que parecía apretar su cuello desde hacía tiempo. Le mostró los documentos, la servilleta del hotel en Madrid, los papeles falsificados de la adopción, el rostro de Santiago en una fotografía junto a Eva. Claudio no necesitó más. El caso era escandaloso. Podría derribar no solo la imagen impoluta de Iván Rivas, sino también sacudir los cimientos legales de su imperio. «Vamos a hacer esto, Mónica. Pero tienes que prepararte. Ellos no van a pelear limpio». «Yo tampoco», respondió ella, sin pestañear. Mientras tanto, del otro lado de la ciudad, Rebeca Rivas reunía a sus aliados como una general en vísperas de una guerra. Ya saben lo que tienen que hacer. Si Eva Montalvo vuelve a abrir la boca, la callamos. Y si Mónica piensa que va a quitarle el apellido Rivas a ese niño, se equivoca. Ese niño es nuestra carta más poderosa. Iván lo sabe. Y ahora, también lo sabrá el juez. Iván asintió con frialdad. Pero algo en él estaba inquieto. Desde la videollamada, no había podido dormir. La reacción de Mónica lo había descolocado. No hubo lágrimas. No hubo súplica. Solo dignidad. Eso lo enfurecía. «Necesito que investigues todo sobre Claudio Ortega», le dijo a un socio. «Quiero saber qué come, con quién duerme y en qué esquina estaciona su coche. Si va a defenderla, que se prepare». La primera audiencia preliminar se fijó para el jueves siguiente. Y desde ese día, ambos bandos comenzaron a preparar sus arsenales. Claudio, con los documentos que Mónica le había entregado, elaboró una estrategia impecable. Sabía que necesitaban algo más que pruebas, necesitaban la verdad contada con el corazón. Por su parte, Iván y Rebeca hicieron lo que mejor sabían hacer: manipular. Contrataron peritos falsos, crearon informes psicológicos que presentaban a Mónica como inestable emocionalmente, enferma de celos, incapaz de cuidar a un niño. Filtraron a los medios que ella había sido internada por depresión hace años, una mentira, y que tenía antecedentes familiares de esquizofrenia, una calumnia. La guerra estaba declarada. Una noche, mientras Mónica revisaba papeles en su estudio, escuchó un ruido extraño en el jardín. Corrió a la ventana. No había nadie. Pero cuando bajó al porche, encontró una caja. Dentro, una muñeca rota. Y una nota: «Si sigues, Santiago será el siguiente». Mónica sintió como el corazón se le detuvo. No gritó. No lloró. Volvió a entrar a la casa, subió a la habitación de su hijo y lo abrazó como si pudiera fundirlo en su pecho. Al día siguiente, presentó la amenaza como prueba ante el juez. Pero los Rivas la desestimaron, acusándola de inventarla para ganar simpatía. Eva, por su parte, había huido a Puebla, escondida por un contacto de Claudio. Estaba asustada. Rebeca le había ofrecido dinero a cambio de su silencio. Mucho dinero. Pero ella ya no quería más silencio. Quería justicia. Y aunque temblaba, se preparaba para testificar. «No voy a permitir que ese niño crezca sin saber quién soy. Ya no más». El día de la audiencia, la sala del juzgado estaba llena. Iván con su traje gris, impecable. Rebeca de negro riguroso, como si fuera a un funeral. Mónica vestía azul marino. Serenidad y fuerza. Claudio, a su lado, le apretaba la mano. Cuando el juez pidió la palabra a Iván, él se levantó con aire triunfal. «Señoría, solicito la custodia absoluta de mi hijo».
Mi esposa ya no tiene estabilidad mental. He intentado salvar nuestro matrimonio durante años, pero sus episodios de celos y paranoia han puesto en riesgo el bienestar del menor. Y tengo pruebas. Sacó un folder grueso. Su señoría, intervino Claudio, antes de considerar cualquier prueba presentada por el señor Rivas, quiero que escuche a la señora Montalvo. Un murmullo recorrió la sala. Eva entró, en silla de ruedas. El silencio fue total. Iván se puso de pie, pálido. Rebeca apretó los labios. Eva habló. Lenta, pero firme. Contó todo. La relación con Iván. El embarazo. La noche en Madrid. La caída por las escaleras. La clínica. La desaparición de su hijo. Las amenazas. Cada palabra era un dardo. El juez pidió un receso. La prensa, al enterarse, empezó a llenar las redes con titulares: Escándalo Rivas, madre biológica exige la verdad sobre la adopción, secuestro disfrazado de adopción. La historia detrás del heredero Rivas. Mónica no sonreía. Pero sus ojos brillaban. Por primera vez, sentía que la justicia podía alcanzarlos. La sala del juzgado estaba saturada de tensión. El silencio era tan espeso que se podía cortar con un suspiro. Las paredes blancas parecían observar a los presentes con ojos invisibles, y el murmullo de los asistentes era apenas una corriente subterránea de ansiedad. Mónica Santillana se sentó al lado de Claudio Ortega con el porte de una reina herida, pero de pie. Sus ojos estaban fijos en el estrado, pero su alma flotaba lejos, buscando fuerzas en los recuerdos. La primera vez que cargó a Santiago, la vez que él la llamó mamá sin que nadie se lo enseñara. Las noches en que lo arrulló cantando canciones que su propia madre le había cantado a ella. Del otro lado, Iván Rivas lucía impecable. Traje oscuro, corbata sobria, la barbilla alzada con esa arrogancia que tanto lo había definido en los últimos años. A su lado, Rebeca, cruzando las piernas con elegancia afilada, como si cada movimiento suyo llevara veneno. Junto a ellos, una nueva abogada, fría, técnica, sin rostro, como salida de un bufete de los que destruyen familias, con una sonrisa jurídica. El juez, de edad avanzada y ojos inteligentes, pidió silencio. Damos inicio a la audiencia principal del caso Rivas Santillana, referente a la disolución del vínculo matrimonial y la disputa por la custodia del menor Santiago Rivas Santillana. Proceda la parte demandante. Iván se levantó. Señoría, durante años intenté mantener mi matrimonio a pesar de las dificultades. Mi esposa ha sufrido episodios emocionales inestables que han afectado directamente la seguridad de nuestro hijo. Hoy solicito la custodia total de Santiago y la división equitativa de bienes. Adjunto pruebas de que Mónica ha puesto en riesgo su entorno familiar y la estabilidad del menor. Dicho eso, entregó una carpeta al juez. Claudio se levantó de inmediato. Señoría, esas pruebas fueron impugnadas en la audiencia preliminar. Además, tengo razones fundadas para creer que han sido manipuladas. Señor Ortega, interrumpió el juez, tendrá su oportunidad. Mónica apenas movía un músculo, pero dentro de ella una voz gritaba, clamando justicia. Días después, durante el receso del juicio, Claudio citó a Mónica en su despacho. Mónica, tenemos un problema. El sistema judicial fue hackeado. Los documentos que teníamos, los originales que probaban la falsificación en la adopción, desaparecieron del expediente. ¿Qué? Preguntó ella, sintiendo que se le iba el aire. No es casualidad. Esto tiene la marca de Rebeca por todas partes. Pero ella no pudo haberlo hecho sola. Tiene a alguien adentro. Mónica se levantó bruscamente de su asiento. No puede ser, esos documentos eran nuestra única defensa real. Los originales. Las firmas falsas. La huella digital. Todo estaba ahí. Claudio trató de calmarla. Estoy reconstruyendo el archivo con copias que guardé en respaldo. Pero si no logro validarlas ante el juez como auténticas, no servirán. Ella se llevó las manos al rostro, como si quisiera arrancarse la impotencia. Nos están quitando la verdad, Claudio, otra vez.
Mientras tanto, Rebeca observaba una cámara de seguridad instalada en la oficina de uno de los jueces auxiliares. Un hombre vestido de limpieza había introducido un USB en el sistema de archivos. ¿Está segura que no quedó ningún rastro?, preguntó Iván, detrás de ella. Por favor, Iván. No me subestimes. Este mundo está lleno de cobardes con precio. Y yo sé pagar muy bien. Al día siguiente, Claudio presentó ante el juez los respaldos digitales. El juez, escéptico, pidió tiempo para validarlos. Pero antes de concluir la audiencia, Claudio pidió hablar. Su señoría, quiero llamar a una testigo que puede esclarecer los hechos, Eva Montalvo. El murmullo fue instantáneo. Rebeca palideció. Eva entró a la sala empujada en su silla de ruedas. Llevaba un vestido blanco sencillo y el cabello recogido en una trenza. Su rostro reflejaba sufrimiento, pero sus ojos brillaban con fuego. Señoría, dijo, con voz suave pero firme, fui pareja de Iván Rivas hace 7 años. Tuvimos un hijo, Santiago. Durante mi embarazo, Iván me prometió que formaríamos una familia. Pero al poco tiempo, me dejó sola. Me citó en Madrid y allí, tras una discusión, me caí por unas escaleras. Me internaron en una clínica. Cuando salí, mi hijo ya no estaba. Supe después que fue adoptado por Iván y su esposa. ¿Eva firmó algún consentimiento legal?, preguntó Claudio. Nunca. Jamás. Me hicieron firmar papeles mientras estaba sedada. La sala se quedó en silencio. Mónica cerró los ojos, sintiendo que cada palabra de Eva era como una bala que atravesaba el alma. Cuando el juez volvió a hablar, todos contenían la respiración. Esta corte declara que será necesaria una prueba de ADN para determinar la relación biológica entre el menor y la señora Montalvo. Rebeca se puso de pie. Eso es ridículo. Esa mujer busca dinero. Señora Rivas, interrumpió el juez con dureza, si vuelve a hablar fuera de turno, será retirada de la sala. Mónica no podía creerlo. Por fin, alguien estaba viendo la verdad. Esa noche, en casa de Claudio, Mónica rompió en llanto. Por primera vez en semanas. ¿Y si lo pierdo, Claudio? ¿Y si Santiago ya no quiere llamarme mamá? Claudio se acercó a ella, conmovido. Nunca vas a perderlo. No mientras sigas luchando como ahora. Ella lo miró a los ojos. Por un instante, hubo silencio. Solo sus respiraciones entrecortadas. Y un temblor en sus labios que no era de miedo, era de algo más profundo. Pero Mónica se alejó. Aún no. No puedo. No ahora. Claudio asintió. Entendía que el corazón también tiene tiempos que la justicia no puede medir. El día amaneció con una niebla densa, como si el cielo se rehusara a ver lo que estaba por ocurrir. Mónica se despertó con un presentimiento en el pecho, una presión que no nacía del cuerpo, sino del alma. Sabía que ese día no sería uno más. Ese día, la verdad saldría a la luz, no en forma de palabras, sino de sangre. Santiago desayunaba con su sonrisa habitual, hablando del nuevo videojuego que quería para Navidad, ajeno al huracán que se avecinaba. Mónica lo observaba desde el otro lado de la mesa, con un nudo en la garganta. Cada bocado que él daba, cada gesto, cada carcajada, era una punzada en su pecho. ¿Cómo se le explicaba a un niño que toda su vida había sido una mentira? ¿Cómo decirle que la mujer que lo cuidó desde bebé no era su madre biológica, pero que aún así lo amaba como si lo hubiera parido con el alma? El timbre sonó. Era Claudio. ¿Estás lista?, preguntó con voz baja. No, pero voy, respondió Mónica. En la clínica forense, el silencio era distinto. Era clínico. Aséptico. La verdad se cocinaba entre paredes blancas, batas verdes y tubos de ensayo. Santiago entró de la mano de Mónica. Tenía cara de aburrido. ¿Por qué tenemos que estar aquí, mamá? Porque es una especie de chequeo de rutina, mintió ella. Claudio firmó los documentos. Eva, sentada en su silla de ruedas, vestía de gris.
Había llorado toda la noche. No por miedo al resultado, sino por el dolor de saber que su hijo no la reconocería. Aún no. Tal vez nunca. El técnico tomó la muestra de sangre de Santiago con una suavidad casi poética. El niño no lloró. Solo miró curioso al hombre. Luego fue el turno de Eva. Su mano tembló. Sus ojos se humedecieron. Mónica la observó desde la esquina, cruzando los brazos, como si ese instante fuera un puente invisible entre ambas. Al salir de la sala, Santiago jaló la mano de Mónica. Ese lugar olía raro, mamá. ¿Ya vámonos? Ella lo abrazó con fuerza, como si intentara protegerlo del destino. Ya casi, mi amor. Solo un poquito más. Los resultados tardarían 2 días. 2 eternidades. El primer día transcurrió con la lentitud de un reloj dañado. Mónica no podía concentrarse. Ni siquiera en las tareas más simples. Cada vez que Santiago decía mamá, se le rompía algo dentro. Dormía abrazada a la almohada de su hijo, buscando consuelo en su olor. Rezaba, a pesar de no creer, para que su vínculo no dependiera de un papel, ni de una cadena genética. La segunda noche, recibió una llamada. Mónica, tengo los resultados. Son concluyentes, dijo Claudio. Ella no respondió. ¿Quieres que los lea? No, susurró. Ya sé lo que dicen. Y colgó. Pero Santiago no esperó el momento adecuado para enterarse. Curioso como todo niño, había escuchado conversaciones a medias, fragmentos de discusiones, susurros que no eran para sus oídos. Esa tarde, encontró una carpeta mal cerrada en el estudio de Claudio. Y la leyó. Sin entender todo, pero comprendiendo lo esencial. Cuando Mónica volvió del supermercado, lo encontró en la sala, abrazado a su osito de peluche, con los ojos llenos de lágrimas que aún no caían. ¿Es cierto?, preguntó, sin mirarla. ¿Qué, mi amor? ¿Que no soy tu hijo? Mónica se congeló. Se le resbalaron las bolsas de las manos. Algo se rompió. Tal vez el corazón. Tal vez la ilusión de protegerlo para siempre. Dímelo. Gritó el niño, ahora con los ojos encendidos de rabia. ¿Es cierto que me mentiste toda la vida? Ella corrió hacia él, se arrodilló frente a su pequeño cuerpo tembloroso, y lo abrazó con fuerza. Pero él no respondió al abrazo. Se mantuvo rígido, como una piedra. Santiago, tú eres mi hijo. No importa lo que diga un papel. Te amo. Desde el primer segundo que te vi. No es cierto. Lloró él por fin. Mi verdadera mamá es otra. Tú me quitaste de ella. No. Eso no fue así. Sollozó Mónica. Yo no sabía nada. Nunca lo supe. Yo también fui engañada. Yo te he cuidado, te he amado cada día. Mi amor por ti es verdadero. Pero las palabras no bastaban. Santiago subió corriendo a su cuarto, cerró la puerta de un portazo y no volvió a salir en toda la noche. Claudio llegó poco después y la encontró en el suelo, abrazada a una bufanda de su hijo. Se enteró, dijo ella, sin levantar la cabeza. Lo leyó. Ya no me llama mamá. Claudio la abrazó sin decir nada. A veces, no hay palabras para consolar un abismo. A la mañana siguiente, Santiago había desaparecido. La cama deshecha. La ventana entreabierta. El osito de peluche sobre el escritorio. Mónica gritó su nombre hasta desgarrarse la garganta. Llamaron a la policía. A los vecinos. A las escuelas cercanas. No había rastro. Eva fue informada de inmediato. Rompió en llanto. Por primera vez, comprendió el dolor de Mónica. Porque si perder a un hijo es morir, perderlo 2 veces es ser enterrada viva. Horas más tarde, encontraron al niño en el parque donde solía ir con Mónica cuando era más pequeño. Estaba sentado en una banca, abrazado a su osito, mirando a la fuente central. Mónica llegó corriendo, sin aliento. Santiago. Él la miró,
con los ojos hinchados. No dijo nada. Solo se dejó abrazar. Perdóname, susurró ella. Te fallé. Quise protegerte, pero terminé destruyéndote. No quiero que me mientas nunca más, dijo él, con la voz rota. Nunca más, mi amor. Nunca más. Y por fin, la llamó mamá otra vez. La noche cayó sobre la ciudad con un silencio extraño, un silencio denso, lleno de presagios. Mónica observaba las luces del jardín desde la ventana de su habitación. Santiago dormía al fin, después de días de insomnio, ansiedad y llanto. La prueba de ADN había confirmado lo que el corazón ya sospechaba, pero no por eso dolía menos. Su hijo lo sabía todo. Y aún así, había vuelto a sus brazos. Pero Mónica sabía que la paz era apenas un suspiro entre dos tormentas. En su escritorio, una caja de papeles abiertos, fotografías, documentos filtrados. Investigaciones sobre Iván. Extractos bancarios. Nombres. Fechas. Lugares. Mónica ya no era la esposa sumisa. Ahora era una estratega herida, una mujer en guerra. Sabía que cuanto más se acercara a la verdad, más peligroso sería el camino. Y esa noche, la oscuridad se acercaría sin pedir permiso. Pasadas las 2 de la mañana, mientras la casa entera dormía, una figura se deslizaba entre las sombras del jardín. Era alta, llevaba guantes negros, rostro cubierto. Sacó una pequeña botella, roció el líquido sobre las cortinas de la sala y encendió una cerilla. La llama fue tímida al principio, como un susurro. Pero en segundos, el fuego rugió como una bestia hambrienta. Las cortinas se encendieron, luego el sofá, la alfombra. El infierno empezó. Santiago fue el primero en despertar por el olor. Tosió, se levantó confundido, vio el humo colándose bajo su puerta. «Mamá», gritó. Mónica se levantó de un salto. Abrió la puerta y una nube de humo la empujó hacia atrás. «Es Santiago. Es Santiago». Corrió al pasillo, chocando contra las paredes. El humo la cegaba, la hacía toser, tropezar, desesperarse. «Estoy aquí», lloró el niño desde el fondo del corredor. Mónica lo alcanzó, lo alzó en brazos como cuando era bebé. Sus piernas temblaban, el calor era insoportable. El techo crujía. Las paredes se ennegrecían. Bajó por las escaleras envuelta en fuego. Tosía. Lloraba. Casi se desplomó. «Ayúdenme», gritó al abrir la puerta. Los vecinos salieron corriendo. Llamaron a los bomberos. Un hombre la ayudó a cruzar la calle. Mónica se desplomó con Santiago en brazos justo cuando la casa explotaba en una llamarada que iluminó el cielo. Horas después, en el hospital, Mónica y Santiago fueron atendidos por inhalación de humo. Nada grave. Pero el trauma era otro. Mónica no podía hablar. Tenía los ojos abiertos, pero no veía. No hasta que escuchó una voz conocida. «Señora Santillana, tenemos a alguien que quiere verla». Eva entró. Iba en silla de ruedas, pero su rostro estaba golpeado. Un corte en la ceja. El labio partido. Apenas podía hablar. La enfermera empujó su silla hasta quedar frente a Mónica. «Fue ella», susurró Eva, apenas audible. «Fue Rebeca. Me encontró. Me golpeó. Me dijo que si no desaparecía, acabaría con todo, contigo, con Santiago, con la casa. Pero yo no me fui». Mónica sintió que el corazón se le partía en 1000 cristales. «¿Tuviste quién prendió fuego?». Eva sintió con dificultad. «No vi su cara, pero sí escuché su voz. Era un hombre al que ella llamó Tomás». Mónica sintió una punzada en el estómago. Tomás. Ese nombre, lo había escuchado una vez. En un antiguo documento de herencia. Tomás Rivas. El hijo ilegítimo del padre de Iván. ¿Tomás Rivas está vivo? Eva la miró con dolor. Asintió una vez más. Y está más cerca de lo que crees.
Esa noche, mientras Santiago dormía en la camilla del hospital, Mónica se sentó junto a él. Le acarició el cabello. Sobrevivimos, mi amor. Nos quieren destruir, pero no pueden con nosotros. Le tomó la mano. Lo miró dormir. Y entonces decidió, no huiría. No escaparía. No se escondería más. Ella iba a enfrentar a los monstruos. Uno por uno. El aire en el hospital aún olía a ceniza cuando Mónica abrió los ojos la mañana siguiente al incendio. Lo primero que vio fue a Santiago durmiendo a su lado, aferrado a su brazo como si temiera que ella desapareciera al soltarla. Lo segundo fue el rostro de Claudio, pálido, con las ojeras profundas de quien no había dormido en toda la noche. ¿Cómo está?, preguntó con voz ronca. Fuera de peligro, respondió Claudio. Pero no fuera del caos. Mónica se incorporó con dificultad, aún con el cuerpo adolorido por el humo inhalado. ¿Qué pasó con Eva? Está en observación. Nos contó lo suficiente para reabrir el caso con cargos criminales. Mencionó un nombre. Uno que tú también escuchaste, Sofía. ¿La socia secreta? Sí. Y ya tenemos algo más. Claudio abrió su portafolios y extrajo una carpeta con papeles. Hay movimientos bancarios desde cuentas de la empresa Rivas hacia una mujer llamada Sofía Alcázar. Pagos constantes, incluso después de que Iván fingiera la ruptura contigo. No solo eso, los depósitos iban a una cuenta canadiense. El mismo país donde ella reside actualmente. Y no viaja sola. Hay registros de un menor de edad a su cuidado. Mónica sintió que se le helaba el alma. ¿Un hijo? Sí. Probablemente hijo de Iván. O de Tomás. Corrigió, recordando el nombre revelado por Eva la noche anterior. Lo que sea, Sofía no es solo una amante. Es una pieza clave. Mónica apretó los dientes. Su voz salió como un susurro rasgado. Quiero verla. Quiero mirarla a los ojos. El vuelo a Toronto fue rápido, al menos en apariencia. Pero cada hora, cada minuto, pesaba como plomo. Claudio la acompañó, aunque ella le pidió espacio. Necesitaba pensar. No en Iván. No en Rebeca. Sino en su hijo. En ese niño al que amaba como si fuera su carne, aunque la sangre dijera lo contrario. En el infierno que había sobrevivido. En el fuego. En Eva. En todo lo que le habían quitado. Y en todo lo que estaba por recuperar. Sofía Alcázar vivía en un condominio elegante al norte de Toronto. Tenía una vida cómoda, casi lujosa. Su hijo, Mateo, asistía a una escuela privada con reconocimiento internacional. Mónica y Claudio esperaron frente al portón de hierro hasta verla salir, sujetando la mano del pequeño. Claudio bajó del auto primero. Se acercó con voz firme pero cortés. ¿Sofía Alcázar? Ella lo miró. Su rostro se transformó. Quiso retroceder. ¿Quiénes son? Mónica se bajó del coche, vestida de negro, con el cabello recogido y la mirada más dura que nunca. Soy Mónica Santillana. La esposa del hombre que te paga para esconderte en este paraíso. Sofía palideció. No sé de qué hablas. ¿No? Claudio sacó un documento. Entonces explícanos estos depósitos. Este certificado de nacimiento. Este boleto de avión pagado por una cuenta de la empresa Rivas a tu nombre. El niño, curioso, los miraba sin entender. Llévalo adentro, ordenó Sofía a la niñera, que salía del edificio. Ahora. Cuando el niño desapareció tras la puerta, Sofía se quebró. No es lo que piensan, dijo, temblando. Tomás me salvó. Yo no sabía quién era realmente. Me enamoré de él cuando usaba otro nombre. Me embaracé. Me dijo que tenía una esposa enferma, que su familia era peligrosa. Me trajo aquí para protegernos. ¿Sabías que quemaron mi casa contigo como cómplice? Le reclamó Mónica con la voz rota. ¿Sabías que golpearon a una mujer en silla de ruedas por decir la verdad? ¿Sabías que él mató a su hermano y suplantó su identidad?
Sofía comenzó a llorar. Yo no sabía nada. Juraba que se llamaba Iván. Él me lo juró. Me decía que tú lo maltratabas. Que Santiago no era suyo. Que su hermana Rebeca lo había traicionado. Me llenó de mentiras. Entonces ya sabes lo que se siente, murmuró Mónica. De regreso en México, Mónica convocó a una conferencia de prensa. Acompañada de Claudio y del abogado de Eva, presentó pruebas, documentos bancarios, mensajes, grabaciones. Reveló al país la verdad sobre los fraudes, la suplantación de identidad, la red de mentiras tejida por Tomás Rivas, el supuesto Iván. Durante años fui engañada, humillada, utilizada. Me arrebataron la confianza, la paz, incluso el techo bajo el que crié a mi hijo. Pero ya no más, dijo al micrófono, con la voz temblando. Esta no es solo mi historia. Es la historia de muchas mujeres que han sido silenciadas, que han sido empujadas a la locura mientras los verdaderos culpables se escudan en sus trajes caros y sus cuentas offshore. Pero se acabó. Hoy, la verdad sale a la luz. Los periodistas estallaron en preguntas. Las redes colapsaron con titulares: escándalo en la familia Rivas, Iván está muerto y lo suplantaba su hermano. Mónica Santillana rompe el silencio, la empresa Rivas, envuelta en una red internacional de mentiras, y en una esquina de la ciudad, Tomás, el hombre que había robado un nombre, una vida y un hijo. Veía la transmisión en una pantalla portátil, mientras hacía las maletas. La lluvia golpeaba los cristales del ventanal como si el cielo mismo quisiera advertirle a Mónica que lo peor aún no había llegado. Tras la conferencia de prensa, el país estaba convulsionado. Las redes sociales ardían. Los noticiarios abrían con titulares escandalosos. La imagen de Tomás Rivas, aún conocida para muchos como Iván, estaba por todas partes: noticieros, periódicos, blogs. Pero lo que nadie sabía aún, lo que ni siquiera Mónica terminaba de comprender, era la magnitud del engaño. Claudio Ortega lo sabía. Y estaba a punto de confirmarlo. Durante semanas, Claudio se sumergió en archivos públicos, registros internacionales, bancos de datos oficiales y bases empresariales. Lo que encontró lo dejó helado. La tumba existía. El cuerpo también. Iván Rivas había muerto. Y no era una metáfora. Fue un miércoles cuando Claudio pidió reunirse con Mónica en privado. Tenemos que hablar, dijo con la voz baja, con esa seriedad que no deja espacio para el consuelo. Mónica cerró la puerta detrás de sí. Santiago estaba en la habitación contigua, viendo películas con Eva. La tormenta afuera era nada comparada con la que estaba por explotar entre esas cuatro paredes. Lo encontré. Encontré el certificado de defunción. No hay dudas. Iván, tu Iván, está muerto desde hace 3 años. El silencio fue brutal. Mónica no parpadeó. No reaccionó. Solo se quedó de pie. Como si le hubieran vaciado el alma por la espalda. Y, entonces, ¿con quién estuve casada todos estos años? Susurró. Claudio se acercó con cautela. Le entregó una copia del documento. Con su medio hermano. Tomás. Un hijo ilegítimo de don Humberto, que fue criado en el abandono, alejado del apellido. Nadie en la familia lo aceptó. Ni Rebeca. Ni Iván. Creció con rencor, con hambre de poder. Durante años, planeó su venganza. Y la ejecutó, conmigo. Claudio no respondió. Porque no había respuesta que no doliera. La investigación reveló una serie de movimientos escalofriantes. Tomás había estado siguiendo a Iván desde hacía años. Había falsificado documentos. Había aprendido su forma de hablar, de caminar. Había clonado sus tarjetas. Viajado a los mismos lugares. Imitado su firma. Hasta que un día, durante un viaje a Suiza, lo envenenó. El cuerpo fue cremado. El acta de defunción fue emitida en secreto. Tomás regresó a México usando el pasaporte de Iván. Y nadie lo notó. Mónica cayó de rodillas al escuchar la grabación que Claudio había conseguido, una confesión parcial de uno de los médicos involucrados en la clínica suiza.
Yo pensé que era el verdadero. Llevaba todo en regla, excepto los ojos. Algo en su mirada no era igual, decía el hombre, con acento europeo. Nunca miraba de frente. Nunca decía su nombre completo. Solo Rivas. Nunca Iván. Mónica recordaba ahora todas las veces que lo sintió distinto. Después de ese viaje, él había cambiado. No solo emocionalmente. También físicamente. Un lunar que ya no estaba. Una cicatriz que había desaparecido. Una costumbre que antes no tenía. Dios mío. Gimió, cubriéndose la boca. Claudio se arrodilló junto a ella. No es tu culpa. Nadie lo sospechó. Nadie. Yo debí saberlo. Yo dormía con él. Yo lo besaba. Las lágrimas no venían del dolor. Venían del asco. De la traición más profunda. Había amado a un fantasma. Había hecho el amor con un impostor. Había construido su vida sobre un cadáver. Cría a su hijo, Claudio. Y todo fue una mentira. Esa noche, Mónica no durmió. Se sentó frente a la ventana, con el álbum de fotos de su boda entre las manos. Miró una por una. Analizó cada gesto. Cada mirada. Cada beso. ¿Dónde estabas tú, Iván? Susurró al retrato. ¿Cuándo dejaste de ser tú? Las fotos ya no eran recuerdos. Eran pruebas. Claudio presentó la denuncia oficial a las autoridades federales. El caso se convirtió en escándalo internacional. Interpol emitió una orden de captura contra Tomás Rivas por suplantación de identidad, fraude empresarial, falsificación de documentos y presunto homicidio. Pero Tomás no estaba en México. Al menos, no con ese nombre. Se habían perdido sus rastros en Panamá. Mientras tanto, Rebeca, su cómplice principal, desapareció del mapa. La mansión Rivas fue allanada. Se descubrieron bóvedas ocultas, cuentas offshore y hasta un laboratorio donde se falsificaban certificados oficiales. El emporio Rivas comenzaba a desmoronarse. Y en medio de esa ruina, Mónica renacía. Una mañana, mientras Santiago dibujaba en la sala, Mónica se le acercó. ¿Sabes quién soy, mi amor? Él levantó la mirada. ¿Eres mi mamá? ¿Aunque no me hayas parido? Sí. Porque tú nunca me mentiste. Me cuidaste cuando tuve miedo. Me abrazaste cuando lloré. Y nunca me dejaste solo. Ella sonrió, con los ojos llenos de lágrimas que esta vez no dolían. Eran nuevas. De amor verdadero. El amanecer cayó sobre la ciudad con un silencio que no traía paz, sino amenaza. El cielo estaba cubierto por una manta gris que presagiaba tormenta, como si la propia naturaleza supiera que el mundo estaba a punto de cambiar. Y no para todo sería para bien. Mónica Santillana despertó sobresaltada. Había tenido una pesadilla en la que Iván, o Tomás, el impostor, la encerraba en una casa de espejos. En cada reflejo, un rostro distinto. Ninguno real. Todos mentiras. Pero ya no era un sueño. Era su vida. Y había llegado la hora de mirar el monstruo a los ojos. Claudio había conseguido localizar el escondite de Tomás en las afueras de Veracruz, gracias a una filtración anónima. La voz que llamó al despacho no dio nombre, solo un mensaje: está en un rancho. Se hace llamar Elías. Tiene documentos nuevos. Pero es él. Mónica no dudó. Voy contigo, le dijo a Claudio con firmeza. No es seguro. No me importa. Quiero que me mire a la cara, antes de que lo arresten. El viaje fue largo y lleno de silencios. Mónica no hablaba. Solo sostenía la fotografía desgastada de su boda. La última en la que Iván sonreía de verdad. O eso pensaba entonces. ¿Qué vas a hacer si lo ves?, preguntó Claudio. No lo sé. Gritar. Escupirle en la cara. Abofetearlo. O tal vez, solo quedarme callada. Porque hay dolores que ni siquiera merecen palabras. Claudio le apretó la mano. No estás sola,
Mónica. Lo sé. Pero el dolor sí. El rancho era grande. Aislado. Rodeado de árboles secos y un portón oxidado. Claudio bajó del coche con precaución. Mónica lo siguió. Llevaba los papeles que lo desenmascaraban. La carpeta que lo hundiría para siempre. Y entonces lo vio. Tomás salió de la casa con una camisa blanca arremangada y una expresión que aún intentaba imitar el porte de un caballero. Pero Mónica ya no veía a Iván. Ahora veía al impostor. Al usurpador. Al asesino. Mónica, dijo él, sin sorpresa, como si la hubiera estado esperando. Tomás, escupió ella con desprecio. Él sonrió, con esa sonrisa falsa que antes la confundía, pero ahora solo la enfermaba. Así que ya lo sabes todo, no todo. Aún me faltaba verte la cara cuando te sepas vencido. ¿Vencido? Rió él, arrogante. ¿Crees que porque mostraste unos papeles en una conferencia todo se terminó? El dinero compra silencio, Mónica. Yo aprendí eso desde que era un niño invisible. Y yo aprendí a no temerle más a las sombras. Claudio intervino. La policía está en camino. Ya no hay donde esconderte, Tomás. Hay pruebas, testigos, transferencias, testamentos falsificados. Hay sangre en tus manos. Tomás se acercó a Mónica. ¿Y tú qué quieres de mí, Mónica? ¿Venganza? Ella lo miró, temblando. No. No quiero venganza. Quiero justicia. Quiero que sepas que nunca me tuviste. Que ni siquiera cuando dormías conmigo lograste tenerme. Porque yo amaba a otro hombre. A Iván. Y tú, nunca fuiste él. Por primera vez, el impostor se quedó sin palabras. Los policías llegaron en ese momento. Lo esposaron. No opuso resistencia. Pero antes de entrar en la patrulla, giró la cabeza hacia ella. Lo único real fue Santiago. Lo único que de verdad me importó. A veces, me sentí padre. Las palabras la golpearon. Porque en el fondo, sabía que el niño sí lo había querido. Que el amor, por torcido que fuera, existió por un segundo. Pero el daño, ya era irreversible. Días después, el país amanecía con la noticia: Tomás Rivas, hermano ilegítimo de Iván Rivas, fue detenido acusado de homicidio, usurpación de identidad, fraude empresarial y abuso de menores. Se investigan vínculos internacionales. Mónica apagó el televisor. No necesitaba más ruido. Solo silencio. Eva llegó a casa ese mismo día. Iba de la mano de su hijo, Santiago. El niño había decidido pasar la tarde con ella. Mónica, desde lejos, los observaba con una mezcla de gratitud y dolor. Eva se acercó. ¿Te duele? Mucho. Pero ya no sangra. Eva asintió. ¿Y tú? Estoy aprendiendo a ser madre. Otra vez. Se abrazaron. Dos mujeres unidas por la misma traición. Por el mismo niño. Por la misma verdad. Esa noche, Mónica subió al tejado de su nueva casa. Una pequeña vivienda que había rentado con sus ahorros. No era lujosa. No tenía jardín. Pero era suya. Y estaba en paz. Claudio llegó más tarde. Llevaba una botella de vino y 2 copas. ¿Celebramos? ¿El qué? La verdad. Tu fuerza. Tu renacimiento. Ella sonrió. No es un final feliz, Claudio. No, Mónica. Es un comienzo verdadero. Brindaron. Y por primera vez, sin mentiras, sin disfraces, sin máscaras. Mónica se sintió viva. La celda era oscura, pero no tanto como la mirada de Tomás. Allí, bajo la luz parpadeante de un foco roto, el impostor por fin se veía como era, vencido, arruinado, consumido por su propio odio. Habían pasado días desde su captura y aún no pronunciaba una sola palabra ante los jueces. No pidió abogados. No pidió familia. No pidió perdón. Y sin embargo, esa mañana pidió verla.
Quiero hablar con Mónica, dijo al guardia, con la voz seca, casi apagada. Cuando Claudio le transmitió la solicitud, Mónica lo miró con una mezcla de sorpresa y desconfianza. ¿Qué podría decirme que valga la pena? Tal vez nada, respondió él. Pero a veces, escuchar al monstruo ayuda a cerrarle la jaula para siempre. Mónica pensó en Santiago, en Eva, en el incendio, en las mentiras. Y entonces asintió. Lo veré. No por él, por mí. La visita fue breve. El ambiente, tenso. Mónica entró con paso firme. Él la esperaba sentado, esposado, encorvado sobre la mesa como un preso común. Ya no quedaba nada del empresario, del seductor, del farsante elegante. Solo un hombre. Un hombre roto. Mónica, dijo él. Gracias por venir. Ella no contestó. Sé que no tengo derecho a pedirte nada. Sé que fui lo peor. Pero necesitaba verte. Una última vez. Antes de que me entierren vivo. No estás aquí para que yo te compadezca, Tomás. Él bajó la mirada. Tienes razón. Solo, quería decirte que te envidié. Desde siempre. Tu luz. Tu fuerza. La manera en que todos te querían. Yo no tuve eso nunca. Ni familia. Ni amor. Ni un maldito abrazo. Mónica sintió un vacío en el estómago. Porque entendía el origen del monstruo, pero no justificaba sus crímenes. No es mi culpa que tu historia haya sido cruel. Pero sí es tu culpa lo que hiciste con ella. Lo sé, susurró él. Y entonces, al fin, levantó la mirada y la enfrentó. Te amé, Mónica. Ella respiró hondo, sin ceder a la emoción. Tú no sabes lo que es amor. Porque el amor no engaña, no manipula, no mata. Lo tuyo fue obsesión. Ego. Hambre de algo que ni tú sabías nombrar. Tomás soltó una lágrima. Quise ser alguien. Solo eso. Y pudiste haberlo sido. Pero elegiste ser nadie. Se levantó. Le dio la espalda. Y sin mirar atrás, cerró la puerta. En su corazón no había espacio para el odio. Solo para seguir caminando. Días después, el juicio comenzó. Los testimonios eran demoledores. Eva declaró con lágrimas, pero con entereza. Claudio presentó las pruebas irrefutables. Hasta Sofía, la amante canadiense, viajó para contar su parte. El jurado no tardó en emitir sentencia, culpable. Por todos los cargos. 40 años de prisión. Mónica no lloró. Solo cerró los ojos y dejó que el silencio lo dijera todo. Pero no todo terminó ahí. Eva recuperó legalmente la custodia de su hijo. Y aunque el vínculo con Santiago no fue inmediato, con el tiempo, nació entre ellos algo puro, algo verdadero. Mónica fue parte del proceso. Jamás se apartó. ¿Está bien si la llamo mamá Mónica?, preguntó Santiago una tarde, mientras caminaban juntos por el parque. Eva sonrió. Mónica contuvo la emoción. Claro, mi amor, dijo ella. El corazón tiene espacio para muchas mamás, y el tuyo es enorme. Claudio, por su parte, permaneció a su lado. Nunca la presionó. Nunca exigió respuestas. Solo estuvo. ¿Y tú, qué vas a hacer ahora?, le preguntó una noche, mientras compartían una copa de vino en la pequeña terraza de su nuevo hogar. Mónica miró al cielo estrellado. Vivir. Y no desde el miedo, sino desde la verdad. ¿Y me dejarás estar contigo? Ella lo miró, por fin con paz. No necesito que me rescates. Pero si quieres caminar a mi lado, bienvenido seas. Claudio sonrió. Y no hizo falta más. La prensa pronto se olvidó del escándalo. Otro nombre, otro caso, otra celebridad caída acaparaba los titulares. Pero en el corazón de la ciudad, una mujer decidida reconstruía no solo su vida, sino las de otras. Mónica inauguró el Centro Santillana para mujeres. Un refugio, una escuela, un espacio de sanación.
Las paredes estaban llenas de colores. En las ventanas, flores. Y en cada rincón, un recuerdo que se volvió lección. Porque donde hubo fuego, ahora florecía la esperanza. La ciudad amanecía con olor a tierra mojada. La lluvia, fina y constante, caía como un manto de limpieza, como si el universo quisiera borrar todo lo sucio, lo podrido, lo viejo, y dejar solo lo nuevo, lo posible. Mónica se asomó a la ventana de su pequeño departamento, el que alquiló sola, con sus ahorros, sin ayuda de nadie, y cerró los ojos. Respiró profundo. Había aprendido a amar el silencio, ese que antes le pesaba como una condena y ahora le susurraba libertad. Ese día no era uno cualquiera. Era el día de la inauguración del Centro Santillana, un refugio para mujeres que, como ella, lo habían perdido todo, pero seguían en pie. La ceremonia fue modesta pero emotiva. Mónica no quiso cámaras, ni periodistas, ni invitados de la alta sociedad. Solo estaban ellas, mujeres con cicatrices visibles e invisibles, mujeres que conocían el infierno y aún así elegían cada día la esperanza. Eva también estaba allí, de la mano de Santiago. Mónica se dirigió al grupo con voz firme, temblorosa solo por dentro. Este lugar no es mío, dijo, mirando a cada una. Es nuestro. Nació del dolor, sí, pero también del coraje. Nos dijeron que no podíamos. Que sin un nombre, sin un apellido, sin un hogar, no éramos nada. Y hoy estamos aquí, demostrándoles que sí se puede. Una lágrima corrió por su mejilla, pero no la detuvo. Aquí no hay víctimas. Hay sobrevivientes. Hay guerreras. Hay fuego que no se apaga. Los aplausos no fueron ruidosos. Fueron sinceros. Sagrados. Esa misma tarde, Claudio llegó con flores. Girasoles. Como los que Mónica amaba cuando era bailarina y soñaba con escenarios. No dijo nada al verla. Solo la observó con esa mezcla de orgullo y amor que ya no necesitaba explicación. ¿Te acuerdas de lo que dijiste en el juicio?, le preguntó ella mientras caminaban juntos por el jardín húmedo. Que los finales felices no existen, lo dije. Y creo que me equivoqué. Tal vez no son como en los cuentos, pero sí existen. Se construyen. Se defienden. Y a veces, llegan de la mano más inesperada. Él sacó una cajita de su bolsillo. Mónica lo miró, entre la sorpresa y la ternura. Claudio. Él abrió la caja. Pero no había anillo. Solo una nota. Caminar contigo. Ese es mi sí. Ella rió. Por fin, una risa limpia. De esas que nacen del alma. Eres un idiota. Y tú, una tormenta, respondió él. Pero una hermosa tormenta. Se abrazaron. No hubo promesas eternas. Solo un presente firme. Santiago corría entre los árboles, feliz. Gritando a voz en cuello, mamá Mónica. Eva me dejó ayudarle a pintar la sala. Mónica se agachó a su altura y lo abrazó con fuerza. ¿Sabes que te amo? Yo también. Mucho. ¿Y sabes por qué? Porque nunca me dejaste. Ella cerró los ojos. El corazón se le apretó como en un vals lento, pero esta vez no de tristeza, sino de gratitud. La lluvia regresó esa noche. Y Mónica salió a caminar bajo ella. No llevaba paraguas. No se cubrió. Dejó que cada gota lavara su piel, su pasado, sus heridas. Cada paso era un cierre. Cada gota, una redención. Caminó hasta la esquina donde la esperaba Claudio con 2 cafés calientes y una sonrisa. No te mojaste por mí, dijo ella. Me mojaría 1000 veces si al final del camino estás tú. Y caminaron juntos. Sin prisas. Sin máscaras. Sin miedos. Y cuando cruzaron la calle, Mónica levantó la vista al cielo. Sonrió. Porque por fin entendía todo. No había sido una tragedia. Había sido un renacer. Y ese era el final que nadie imaginó.
Si esta historia tocó tu corazón, te invitamos a dejar tu comentario y contarnos qué parte te impactó más. No olvides suscribirte al canal para no perderte más relatos llenos de emoción, y si te gustó esta novela, regálanos un like. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando historias que llegan al alma. Y gracias por acompañarnos hasta el final.